Muy buenas tardes y bienvenidos a este encuentro que organiza el Social Listening Lab de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Construir confianza no es fácil en ningún ámbito de la vida y a veces un arduo trabajo de mucho tiempo se desmorona por un paso en falso. Construir confianza cuando la desinformación nos rodea por todos lados es aún más difícil. ¿Cómo construimos la confianza en torno a las vacunas? Es nuestro tema de hoy, porque a pesar de un proceso de vacunación que nos tiene en el podio mundial como los mejores, las características de la pandemia hacen que la confianza tenga que ser lúcida y sin dejar de lado la responsabilidad individual. Para ello, hoy hablaremos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Bienvenido, rector. Gracias. El ministro de Salud, Enrique París. Muchas gracias. Muy bienvenido, ministro. Y la investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Susan Bueno. Para darles la bienvenida a este conversatorio, dejo con ustedes a Paulina Gómez, decana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Muchas gracias, Luz. Quiero saludar muy cordialmente al ministro París, al rector de nuestra universidad, a la profesora Susan Bueno y también a nuestra profesora Luz Márquez de la Plata por introducirnos en esta conversación cada día más relevante para las personas y las sociedades. Claramente, cuando vemos el impacto que hoy día tiene la ciencia en nuestras vidas, tenemos que preocuparnos de hacerla comprensible para los otros. Cuando estamos al frente de la desinformación, vemos que es necesario que alguien nos diga qué es lo verdadero, qué es lo falso y cómo poder distinguirlo. Este conversatorio se inserta dentro de ese esfuerzo de hacer comunicable la ciencia para las personas, para la ciudadanía, de manera de que todos podamos tomar buenas decisiones. Quiero agradecer al ministro, al rector, a Susan, por participar de este encuentro que nos permite precisamente poner el foco en este aspecto. Muchas gracias a todos y gracias por este conversatorio. Muchas gracias, decana. Y estamos listos para iniciar nuestra conversación, que partirá con exposiciones breves de cada uno de nuestros invitados. Pero los invito a todos ustedes que nos están viendo a través de YouTube a mandar preguntas a través del chat para respondérselas en esta conversación. Dejo en primer lugar al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Muchas gracias, Luz. Es una alegría poder estar en este conversatorio. Quisiera agradecerle al ministro Enrique París su permanente apoyo, colaboración al trabajo que desde las universidades realizamos, a la profesora Susan Bueno por todo su trabajo de investigación, por su liderazgo en el proyecto y protocolo fase clínica 3 de Sinovac, y a todos ustedes, a la decana, a todos los profesores, profesoras y a todos quienes nos están viendo a través de esta presentación. Nos han pedido que en un breve lapso de tiempo enmarquemos el conversatorio. Yo diría que quisiera enmarcarlo desde el principio en el hecho de cuál es el rol de las universidades en una pandemia de este tipo. Universidades que por definición tenemos un rol público, un compromiso público evidente con la sociedad, pero ese compromiso evidente se ha hecho mucho más notorio en esta pandemia a través de una colaboración interuniversitaria, a través del contacto que tenemos con otras casas de estudio. En conjunto con el rector de la Universidad de Chile hemos participado en la mesa social a la cual integró el ministro París antes de ser designado ministro. Por lo tanto, conoce desde el origen, desde marzo del año 2020, qué es lo que nos ha inspirado a través de estas ya más de 100 reuniones que hemos tenido. Y lo que nos ha inspirado es representar un sistema universitario en esta mesa para poder presentar investigación, innovación, cambios que el país necesita. ¿Sobre qué temas? Sobre temas tan variados como el análisis de los datos, la trazabilidad, el testeo, el implementar exámenes de laboratorio a lo largo de todo Chile,
temas tan variados como los lineamientos éticos, como los aspectos curriculares de los colegios, el tema de empleo, el tema de la salud mental, gran tema que estamos viviendo todos en este momento en el país. Y uno de los aspectos fundamentales de nuestras instituciones en el compromiso público que tenemos fue desde un principio ver en qué medida en Chile se podían testear ensayos clínicos de vacunas. Ustedes han visto que al menos hay 4 o 5 protocolos de vacunas que se han investigado en nuestro país. En el caso nuestro, a través de este contacto muy precoz, la profesora Susan Bueno, el profesor Alexis Calergi y su equipo, que hicieron con los investigadores chinos con tanta anticipación como 1 o 2 años antes de la pandemia, porque en nuestra universidad se investiga sobre virus respiratorios y ellos se conocieron con los científicos que desarrollaron la vacuna Coronavac de Sinovac hace 2 o 3 años atrás en distintos congresos. Por lo tanto, aquí aparece un tema de gran relevancia para la discusión de hoy día y es el contacto de la ciencia, la relevancia de la ciencia. Creo que eso es uno de los elementos pilares fundamentales de la reunión de hoy. Cómo tenemos que creerle a la ciencia, cuáles son los criterios que la ciencia determina para avanzar en una vacuna, para validarla, para que se emplee en un país. Esto surge de un trabajo de muchos años. Se ponen en contacto estos científicos, se preguntan si podemos en Chile desarrollar una prueba fase clínica 3. Los apoyamos desde el inicio, estamos hablando de febrero del 2020, apoyamos que se haga esta investigación en nuestro país, en la universidad, siendo centro colaborador con varios centros también de nuestro país. Y entonces ese es el inicio de la mecha, eso es la semilla que parte desde la ciencia y que por supuesto con el apoyo irrestricto del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencias, con el apoyo del sector privado, con el apoyo del Ministerio de Hacienda, podemos lograr los recursos para partir con este protocolo, podemos traspasar ese convenio que proveía de dosis para nuestro país al Ministerio para que de ahí, por supuesto, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Salud, se puedan hacer los acuerdos comerciales necesarios para poder tener a Chile en una situación de privilegio de poder contar con dosis una vez que esta vacuna fue aceptada. 2 aspectos que quiero para ir cerrando, los aspectos regulatorios. En nuestro país tenemos un Instituto de Salud Pública que es un lujo, que es reconocido internacionalmente y que depende de evaluaciones muy críticas de consejos asesores, consejos científicos. Por lo tanto, podemos tener la seguridad de que todo medicamento, vacuna que se apruebe en nuestro país ha pasado por muchas etapas de evaluación muy rigurosa, científicamente probada, para que tengamos seguridad de lo que estamos recibiendo al interior de nuestra nación. Y el segundo aspecto es que es muy importante la ciencia que se produce en Chile. Voy a poner un ejemplo. Desde diciembre del año pasado, nuestro protocolo de vacunación fue girando para ir incorporando cada vez más a adultos mayores de 60 años y fue esa información que se fue entregando en enero, en febrero y hasta en marzo, la que fue mostrando camino de seguridad, de protección de vacuna en población mayor. Recordemos que no había mucho antecedente hacia fines de enero de si la población mayor podía tener una buena respuesta o no a la vacuna de Sinovac. Y cuando parte esta vacunación el 1 de febrero, la gran mayoría de la información válida y positiva ha sido entregado por este estudio que coordinó la universidad con otros 8 centros de nuestro país. Por lo tanto, muy buen sistema de regulación, muy buen sistema de generar información válida, información científica, para que el Ministerio, con todo su equipo asesor, objetivo, científico, puedan ir tomando decisiones. Este ha sido un pequeño resumen desde cuál es el rol de la universidad en pandemia, cuál es el rol de la universidad que ha tenido en vacunas
y cómo desde la ciencia de la universidad entregamos una información veraz para la población y para tomar las mejores decisiones, tanto el regulador como la autoridad sanitaria. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, rector. Ya vamos a volver después para usted con las preguntas. Y ahora querría darle la palabra al ministro de Salud, Enrique París, para que nos introduzca en esta conversación. Buenas tardes, muchas gracias, Luz. Quiero saludar a la profesora Susan Bueno y también, obviamente, al rector de la Universidad Católica. La verdad es que como Ministerio de Salud, nosotros hemos colaborado y participado en esta alianza con las universidades, que ha sido fundamental, y con el Ministerio de Ciencias. Gracias a esta alianza hemos logrado avanzar en el tema justamente de las vacunas y también en el tema importante que nos convoca, que es construir confianza en las vacunas que estamos utilizando. Voy a hacer una pequeña presentación. Voy a ir rápido de todas maneras, aunque tiene más diapositivas de las permitidas pero la verdad es que para nosotros es muy importante lo que hemos logrado hacer a través del equipo comunicacional del MinSal, cuyo jefe me está acompañando aquí, apoyando. Por ejemplo, creando este logo, que ha sido muy ya conocido universalmente, incluso en otros países lo han utilizado. Nosotros hemos desarrollado una campaña para construir justamente confianza en las vacunas, relacionándonos con los medios de comunicación, con campañas publicitarias, con hitos mediáticos, con pautas de prensa. Hemos creado también grupos o sitios, especiales como gov.cl, yo me vacuno, minsal.cl, Ministerio de Salud, cuentas también para interactuar con las personas y contestar preguntas. Hemos tratado también de educar a la población para construir esta confianza, destruyendo algunos mitos errados, más bien construir verdades, contestar preguntas frecuentes, específicas y reforzar la importancia de las medidas de prevención, porque mucho se ha hablado de la vacuna, pero esto debe ir unido obviamente a las medidas de prevención y en algún momento fuimos criticados por quizás dar esa impresión de que le damos más importancia a las vacunas que a los cuidados o los autocuidados, y no es así. También reconocer la efectividad de nuestros procesos del Plan Nacional de Inmunización, que es un plan histórico que nos permitió avanzar rápidamente a lo largo de todo Chile, y también tener la posibilidad de convocar a la población y a toda la comunidad, a todos los grupos de riesgo o los grupos que deberían vacunarse. Lanzamos cuenta de Twitter para responder dudas sobre el plan. Tuvimos también la posibilidad de crear diferentes canales dedicados a la información del proceso de vacunación. Estoy mostrando algunos de ellos. Yo me vacuno cuando sea mi turno, o a través de la cuenta del Ministerio de Salud propiamente tal. Creamos spots que se pasan en televisión en forma repetitiva para ayudar a entender este proceso y a estimular sobre todo a la juventud a vacunarse y hacer otro tipo de comunicaciones explicativas, por ejemplo, el tema de COVAX, que es tan importante. Contratamos influencers para que ellos también nos ayudaran a influir en la población en general en el tema de la vacunación. Llevamos más de 10 meses ininterrumpidos. ¿Sí? Perdón, ministro, es que no vemos la presentación. Parece que hay algún tema con ponerlo en modo presentación. Perdone que lo interrumpa. No, mejor, no hay problema. Yo pensé que la estaban viendo. No, ahí lo van a poner. Problemas técnicos. Esto es porque estamos en vivo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no importa, pero ya había avanzado bastante. Llevamos un tiempo largo ininterrumpido de trabajo
en el Ministerio de Salud, no solamente en la época con la vacunación, sino que con otros temas dedicados a la pandemia. Hemos efectuado más de 6.000 emisiones de piezas de campaña en televisión y a nivel regional y por cable, y hemos tenido un acceso a las radios, sobre todo radios regionales, que son muy importantes en Chile, con más de 40.000 emisiones en coberturas de tipo nacional, regional y comunal. Perdón. Bueno, no importa. Y quiero, digamos, tenía otras imágenes, pero ya no es necesario. Quiero reforzar algunos aspectos claves a destacar. Primero, ya lo dije, el trabajo conjunto con las universidades y con el Ministerio de Ciencias y con el Plan Nacional de Inmunizaciones a través del Ministerio de Salud, obviamente, pero también hay que destacar aquí la labor que han hecho los municipios. Las alcaldesas, los alcaldes, la atención primaria de salud ha sido fundamental, porque nosotros tenemos un plan nacional que distribuye las vacunas a través de los departamentos o depósitos de vacunas e inmunoglobulinas, que tenemos 26 a lo largo de todo Chile, y de esa manera las vacunas llegan a todo el territorio en forma muy rápida. A nivel mundial estamos segundos en población con vacunación completa contra el COVID. Hemos recibido más de 17 millones de dosis de vacunas, y hemos colocado hasta el momento ya 8 millones, hay 8.052.578 personas vacunadas con una dosis y 6.569.794 personas vacunadas con 2 dosis. Nos preocupa obviamente que la gente mayor, como dijo el rector al comienzo, llegó a vacunarse con mucha alegría. Yo me emocionaba porque veía que la gente... las señoras, por ejemplo, se ponían sus mejores trajes, sombreros especiales, los varones con terno, a vacunarse con una alegría inmensa, y obviamente que la tasa de vacunación de los adultos mayores está sobre el 80% y en uno de los grupos está sobre el 90%. Sin embargo, en gente más joven esta tasa ha ido disminuyendo. Voy a dar un ejemplo, en el grupo de 47 años de edad, que todavía no terminamos, tenemos una tasa del 64%. Quiero destacar que además la campaña de inmunización está asociada a la percepción de riesgos, y eso hay que estudiarlo muy bien. El sentido de la vacunación también nosotros lo hemos querido transmitir como un sentido de colaboración y de solidaridad con el resto de la población. Cuando yo me vacuno, también protejo a los demás. Por lo tanto, hay que concientizar a la población en ese sentido. No basarnos en las noticias falsas, y eso cuesta mucho, destruir las noticias falsas, destacar permanentemente el trabajo de la atención primaria y contar, porque es sumamente necesario, contar con los comunicadores a nivel de todos los medios de comunicación. Con eso quería terminar. Muchas gracias, ministro. Volvemos en un rato a conversar, ¿no es cierto?, de nuevo con las preguntas que les reitero, nos pueden enviar a través de YouTube, en los comentarios, y dejo con ustedes entonces a Susan Bueno, investigadora del Instituto de Inmunología e Inmunoterapia, quien además está a cargo de los estudios sobre la vacuna en nuestro país, sobre vacuna Sinovac. Adelante, Susan. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación, y es un gran honor poder compartir este conversatorio con las autoridades de la universidad, con el rector, con el ministro París, con Luz, con la decana de la Facultad de Comunicaciones, y por supuesto este es un tema muy importante, como han destacado el rector y el ministro, porque tenemos que recordar, y yo creo que uno de los aspectos muy importantes que quisiera yo recalcar en este conversatorio es, a través de la ciencia,
que para crear confianza tenemos que recordar y tenemos que conocer cuál ha sido el impacto de la ciencia en el control de las enfermedades infecciosas en la humanidad. Las pandemias no son algo nuevo, nos han acompañado desde que la humanidad existe en la faz de la Tierra y tenemos registros como por ejemplo de la peste negra, la epidemia del cólera, que han diezmado a la población. Y el desarrollo de herramientas de salud pública, como por ejemplo la higiene, el desarrollo de fármacos como los antibióticos, el desarrollo de vacunas, han permitido reducir significativamente el impacto de las enfermedades infecciosas, al punto de que en el año, estamos hablando desde el principio del siglo XX hasta cerca de 1970, las enfermedades infecciosas comenzaron a reducirse significativamente. Las principales causas de mortalidad en la humanidad ya no eran las enfermedades infecciosas, sino que las enfermedades crónicas. Pero justamente una de las herramientas que ha sido importante para combatir las enfermedades infecciosas ha sido el desarrollo de la vacuna, que también ha sido una estrategia de salud pública desarrollada por múltiples siglos, que ya se conocía aproximadamente desde el siglo X en los chinos, en quienes desarrollaron los primeros mecanismos de vacunación contra la viruela, que era una enfermedad que también nos ha acompañado desde hace mucho tiempo y que hoy en día ya no nos acompaña, que se erradicó justamente por el desarrollo de estas vacunas. Una vacuna vieja, por ejemplo, la de la viruela, que fue masificada por el médico inglés Edward Jenner, quien desarrolló esta técnica de la variolación con la observación de que las mujeres que ordeñaban vacas adquirían una enfermedad equivalente a la viruela que afectaba al humano y que era muy mortal, y que desarrollaban una enfermedad leve, pero no presentaban mortalidad. Y a partir de esta observación se desarrolló esta gran campaña de vacunación que duró por muchos siglos y que a partir del siglo XX, cerca de los años 70, comenzó a ya definitivamente a reducir increíblemente los casos y hoy en día esta enfermedad no existe. Así es lo mismo que ocurre con otras enfermedades, como por ejemplo el sarampión, que es una enfermedad que también comenzó a reducirse. En estos gráficos vemos cómo los números de casos y las muertes comienzan a reducirse en el minuto que se aplica una vacunación. Lo mismo para otras enfermedades como la poliomielitis, donde aumenta la cobertura de vacunación y se reducen significativamente los números de casos, y como vamos viendo en el tiempo, en los años, esta enfermedad casi está llegando a ser cero, y gracias a la vacunación se han logrado erradicar, como mencioné anteriormente, enfermedades como la viruela, que era una enfermedad muy mortal y que hoy en día las tenemos como un recuerdo. Hoy en día tenemos múltiples vacunas que utilizamos, por ejemplo, en nuestro país, y personas que más jóvenes nacemos y ya tenemos un set de vacunas que han sido desarrolladas y que son aplicadas en un plan para combatir una serie de enfermedades que algunas quizás nos suenan, por ejemplo, la influenza, que ya es más conocida, sarampión, rubiola, paperas, pero hay otras enfermedades que las vemos muy poco, como el tétano, como la difteria, la tos convulsiva, y esto gracias a los programas de vacunación que están siendo aplicados en nuestro país y que prácticamente han sido implementados y perfeccionados durante el tiempo. Y por lo tanto, lo que ocurre es que las vacunas son parte, digamos, son un poco, de alguna manera, víctimas de su propio éxito, porque son tan exitosas en reducir los números de casos de enfermedades infecciosas que ya casi no las vemos, y muchas personas que hemos nacido siendo vacunados con una serie de vacunas ni siquiera sabemos ni nos podemos imaginar el impacto que tiene en salud pública algunas enfermedades que son prevenibles por vacunas. Por ejemplo, la viruela, el sarampión, la polio y la meningitis son enfermedades que afectan lamentablemente, que han afectado principalmente a niños, causando una gran mortalidad y también, muy importante, un gran impedimento en la calidad de vida de estas personas por el resto de sus vidas, que han significado en muchos casos, por ejemplo, niños que tenían que estar en respiradores porque el virus de la poliomielitis causaba parálisis, niños que sufren de meningitis con secuelas tremendas para el resto de su vida, o también enfermedades como el sarampión y la viruela, que hoy en día ya no existe en nuestro planeta. Por lo tanto, consideramos a nivel de, como científicos, dentro del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, que es muy importante traer a la memoria permanentemente este gran impacto de las vacunas y cuál es también el impacto de estas enfermedades que son prevenidas por las vacunas y que quizás hoy en día no las tenemos tan presentes y por lo tanto
cuestionar el uso de estas vacunas. Nosotros hemos desarrollado un museo de la inmunización y la vacunación que tiene como fin justamente recordar cuáles son estas enfermedades que han sido prevenidas por vacunas. Y en la realidad actual, donde estamos frente a una pandemia, estamos viendo frente a frente el efecto que tienen las enfermedades infecciosas que hoy en día están siendo la principal causa de muerte a nivel mundial, que es el virus del SARS-CoV-2, que por supuesto ha generado este aislamiento, todas estas medidas que son muy raras, que a nosotros nos parecen como algo realmente de ciencia ficción, pero lo que claramente no es ciencia ficción es la presencia de este virus y también el impacto que ha tenido a nivel de los sistemas de salud, a nivel mundial y en nuestro país. ¿Cómo podemos combatir una enfermedad infecciosa nueva? Previniendo la transmisión, generando tratamientos, generando algunos tipos de tratamientos para entregar inmunidad a personas que no la tienen y realizando procesos de inmunización activa para que las personas generemos anticuerpos e inmunidad para protegernos de este virus antes que nos encontremos con la enfermedad. Y aquí es donde estamos con las vacunas. Y por supuesto, gracias a los grandes avances tecnológicos que tenemos hoy en día, el desarrollo de vacunas se ha acelerado increíblemente y lo más importante es que lo estamos viendo en vivo y en directo todos en nuestros tablets, en nuestra televisión, en nuestros celulares. Y por lo tanto, esto ha significado, por una parte, que ha sido realmente un gran privilegio de ver cómo científicos y la ciencia ha permitido desarrollar en tiempo récord no solamente una, sino que múltiples vacunas y otros mecanismos para prevenir y tratar esta enfermedad, pero al mismo tiempo ha traído dudas con respecto a cuáles son las características y la seguridad de estas vacunas, dado que este proceso que generalmente se producía entre 10 a 15 años, hoy en día lo estamos viendo que se acelera y se produce en menos de un año, incluyendo las fases exploratorias, preclínicas, las fases clínicas, la revisión y aprobación por los entes reguladores y la manufactura. Además, yo creo que un aspecto importante para generar confianza en la población es justamente conocer que a nivel de nuestro país también hemos durante mucho tiempo estado desarrollando ciencia y investigación en torno a las vacunas. Ese es el caso que tenemos y que mencionó también el rector de la universidad, de la investigación y desarrollo que estamos haciendo en vacunas en la Universidad Católica, en donde hemos desarrollado por años investigación en virus respiratorios. Hemos desarrollado investigación importante para generar vacunas contra virus respiratorios como el virus sincicial. Hemos desarrollado fases clínicas en nuestro país y, por lo tanto, nuestro país ha estado preparado justamente para enfrentar un desafío tan grande como es el desarrollo de una vacuna para combatir una pandemia. Y justamente uno de los aspectos que nosotros desarrollamos fue una colaboración para estas vacunas de virus respiratorios con Sinovac, que nos permitió, por lo tanto, generar acuerdos de colaboración científica, acuerdos de suministro de dosis que nos ha permitido tener vacunas muy temprano una vez que se desarrollaron para este virus, gracias al desarrollo de fases clínicas en nuestro país. Y eso es muy importante porque además de conocer la ciencia, conocer el origen de estas vacunas, cómo se desarrollan, validar los aspectos científicos, porque hay conocimiento en nuestro país para poder hacerlo. Otro aspecto importante es el desarrollo de fases estudios científicos clínicos en nuestro país, justamente para demostrar con los conocimientos que tenemos en nuestra población que estas vacunas van a ser seguras y efectivas para nuestro país. Y esto, por supuesto, lo hemos hecho en colaboración con múltiples universidades y también con apoyo a nivel gubernamental, porque es muy importante generar alianzas con todos los entes que nos permitan generar estas soluciones de salud para combatir enfermedades infecciosas. Y por lo tanto, considero que es muy importante que conocer y también hacer memoria y, por supuesto, también transmitir nosotros como científicos la información que tenemos respecto a cómo se desarrollan las vacunas y por qué son seguras y son efectivas para poder combatir una enfermedad como esta. Muchas gracias, Susan. Un buen recordatorio porque efectivamente las vacunas nos han ayudado a olvidar una serie de enfermedades. Y en ese sentido, me gustaría preguntarles a todos, este tema de que las vacunas, estamos casi acostumbrados que las vacunas existen en nuestra vida, pero de alguna manera no le tomamos el peso de la importancia, en este caso, de esta vacuna, siendo que estamos enfrentados a una pandemia, donde según lo que aparece hoy día en el CEP,
mucha gente todavía cree que viene lo peor. O sea, de alguna manera que todavía quedan situaciones graves. O sea, de alguna manera podrían estar percibiendo el riesgo, pero como dice el ministro, vemos que no se acercan a vacunarse. O sea, estamos por un lado acostumbrados y por otro lado no actuamos. Tenemos un susto, pero no actuamos. La culpa, ¿dónde está? En la ciudadanía que no ha tomado su propia responsabilidad, en nosotros los medios. ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde está? Yo sé quién quiere partir. Rector, ministro, Susan. Bueno, yo quizás... ahora que queremos partir todos juntos. Ministro. ¿Qué quiera, ministro? Le voy a dar la palabra a Susan primero. Muchas gracias, ministro. Yo creo que uno de los aspectos muy importantes era lo que tú mencionaste, Luz, que justamente nosotros estamos acostumbrados quizás y veníamos de una situación de salud pública en donde, como decía yo en la presentación, desde que nacemos partimos recibiendo una serie de vacunas y normalmente hay campañas que promueven la prevención de estas enfermedades, pero no las estamos viendo día a día. Y lo que ocurre es que actualmente estas enfermedades, como ya están controladas de alguna manera por un porcentaje de la población importante que está inmunizada por un programa nacional que ocurre en nuestro país, claramente estas enfermedades no las vemos. ¿Y qué pasa? Que muchas personas a veces pueden, o grupos pueden no vacunarse, pero esta enfermedad no se evidencia. Y digamos, esos grupos que quizás no reciben las vacunas, no ven la enfermedad como un peligro. ¿Qué ocurre hoy día? Hoy en día estamos frente a una pandemia que es una situación totalmente distinta, porque estamos frente a un microorganismo que está circulando, en la cual toda la población es susceptible, y aquellos que van a adquirir la inmunidad, ya sea por la infección o sea por la vacunación, van a ser aquellos que van a estar protegidos. Pero actualmente, dada la situación epidemiológica del país o que el virus está circulando, este microorganismo está causando la enfermedad en las personas que no se vacunan, y no estamos en una situación antigua como estamos acostumbrados con otras enfermedades, como por ejemplo la influenza, en que el hecho de que no todo el mundo se comprometa a vacunarse va a tener un tremendo efecto a nivel de la salud. Y esto no es lo que ocurre con este virus, porque es un virus que está circulando fuertemente y muchos somos susceptibles a él. Entonces yo creo que en ese sentido es sumamente importante el término de la comunicación, la información de que estamos en una situación diferente, y también poder resolver las dudas de las personas que tienen respecto a aspectos de vacunación, para poder transmitir la importancia y en realidad la urgencia de que se pueda utilizar se pueda aprovechar esta oportunidad que tenemos hoy en día de poder inmunizarnos y poder protegernos de antemano frente a un virus que está a la vuelta de la esquina, digamos, está frente a nosotros todos los días. En ese sentido, ministro, ¿ha fallado? Quizás a lo mejor hemos comunicado bien, usted nos mostraba una serie de acciones para comunicar, para que la gente se vaya a vacunar. Quizás era mejor decirles, hacer campañas para que tome conciencia de que en este proceso, tanto del contagio como de vacunación, hay una responsabilidad individual. ¿Qué piensa usted? En toda enfermedad, sobre todo en las enfermedades transmisibles, como es las producidas por virus, algunas bacterias, siempre hay una responsabilidad personal, pero también hay una responsabilidad comunitaria. Yo creo que la responsabilidad personal en este caso parte por las medidas de prevención más básicas, que ya las hemos repetido muchas veces: mascarilla, lavado de manos, distanciamiento físico, respetar algunas normas sanitarias evidentes, y a eso se asocia afortunadamente el descubrimiento, la investigación y la aparición de las vacunas. Y es muy importante lo que decía la profesora Susan Bueno, en el sentido, y lo dijo el rector también, en el sentido de que Chile, en forma excepcional diría yo, fue capaz de desarrollar varios estudios clínicos en fase 3 para probar, para ensayar vacunas. No solamente la vacuna Sinovac, que fue desarrollada por la Universidad Católica, sino que otras vacunas que han estado siendo desarrolladas por otras universidades. Y yo creo que no veo que haya en Chile, como en otros países, tanta resistencia a vacunarse, todo lo contrario. En los mayores de 80
ya están vacunados el 84% de la población. En los mayores de 75, el 92% de la población. En los mayores de 70, el 87%, y en los mayores de 65, el 83%, en los mayores de 60, el 86%. En los mayores de 50, el 79%. Nosotros nos fijamos como meta vacunar el 80% de la población susceptible y hemos superado ampliamente ese rango en las edades que yo he leído. Ahora, Cristian Castro pregunta y quiero contestarle de inmediato. En realidad, no es que haya un retraso. Las vacunas no se pueden colocar todas juntas de la noche a la mañana a toda la población. Aquí hay que ir eligiendo por edades, porque si no se produciría una aglomeración increíble. La gente perdería, digamos, la posibilidad de mantener el distanciamiento físico a lo mejor, y hay que ir vacunando en forma ordenada, porque también las vacunas van llegando en forma parcializada. Todo el mundo está necesitando vacunas y la producción es finita, no es infinita. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir coordinando en forma muy exacta cuándo llega la vacuna, cuándo arriba a Chile, hay que descongelarla, en el caso de Pfizer, por ejemplo, y hay que repartirla a lo largo de todo Chile, y eso tiene que ir sometido a un calendario de vacunación, como se ha visto. Y a medida que el calendario va cumpliéndose, obviamente que nosotros vamos a poder ir vacunando más personas, pero no creo que haya una falta de campaña, todo lo contrario. El proceso siempre fue voluntario. ¿Por qué motivo? Porque es una vacuna aprobada en emergencia. Una vacuna aprobada en emergencia no puede ser obligatoria. La persona sabe que al colocarse una vacuna aprobada en emergencia, no solamente esta vacuna, muchas vacunas, muchos medicamentos, muchas sustancias pueden producir efectos adversos. Entonces, tenemos que aceptar la posibilidad de que aparezcan efectos adversos. Y es gratuita, además, voluntaria, gratuita y segura, que es la otra cosa que hemos destacado nosotros. ¿Y por qué segura? Porque los mismos estudios, por ejemplo, de la Universidad Católica, con respecto a la Sinovac, o los estudios que ha presentado las vacunas para ser aprobadas en Chile, se les exige que demuestren esos criterios de seguridad, de efectividad, de pocos efectos adversos, y por eso el rector hablaba del ISP. El ISP es fundamental en esta cadena para el buen uso y aceptación de las vacunas. Desde esa perspectiva que plantea el ministro rector, ¿usted siente que la ciudadanía tiene confianza en las vacunas? Que la verdad es que hemos logrado en ese sentido llegar a la ciudadanía con una buena información en términos de las vacunas. A ver, yo creo, Luz, que me gustan mucho las cifras que da el ministro, porque nos ponen en una situación de realidad bien importante. Cuando tenemos más del 80% en edades de 60, 65 años para arriba, eso es una noticia muy importante. Si nosotros vemos encuestas de diciembre, en donde cerca del 40% de la gente decía que no se iba a vacunar, incluso con Sinovac decían que era más, 45% de gente decía no me voy a poner esa vacuna. Eso cambió fuertemente, y sobre todo cambió en las edades que ha reflejado el ministro. Y yo pienso que aquí tiene que ver dos situaciones. Primero, desde el principio se supo que la población mayor tenía más riesgo. No era que la población menor no tuviera ningún riesgo. Siempre se dijo, los mayores tienen más riesgo, por lo tanto los mayores están más confinados, tenemos que tener más cuidado con ellos, etc. Por lo tanto, esa población se sensibilizó durante todo el año 2020, diciendo nosotros somos una población de riesgo, tenemos que cuidarnos y tenemos que esperar lo antes posible que llegue la vacuna para vacunarnos. Y yo creo que ese mensaje se recibió bien, y la prueba es estas altas tasas de vacunación. Ahora, el problema es con la población más joven, en que todavía menores de 45 no han tenido la posibilidad de vacunarse. Estamos en ese grupo etario, salvo los que tienen alguna enfermedad crónica. Pero lo que tenemos que seguir insistiendo son dos cosas. Primero, cualquier persona, por joven que sea, puede tener una enfermedad grave. Nosotros en el hospital tenemos enfermos de 25, 28, 30 años, con algunos factores de riesgo de obesidad, incluso algunos sin mayor factor de riesgo, y que han tenido una enfermedad gravísima, que están en cuidado intensivo, que tienen que tener apoyos muy, muy intensos. Entonces,
no hay nadie que esté exento de tener una enfermedad grave. Y lamentablemente muchas veces todos pensamos que esto que puede ocurrir le va a ocurrir a otro y no me va a ocurrir a mí. Y yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer. Las personas piensan que andar a exceso de velocidad, claro, es peligroso, pero otro va a chocar, no yo. Bueno, aquí tenemos que tener claro que cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad grave independiente de la edad que se tenga. Segundo, lo que decía el ministro, yo puedo tener una enfermedad leve, pero puedo contagiar a alguien que tenga una enfermedad gravísima y ese alguien puede ser cercano a mí, no cercano, puedo transmitirle a otro leve que sí le transmita a uno grave y entonces finalmente la irresponsabilidad nuestra puede significar enfermedad grave, puede significar mortalidad de otras personas. Siempre tenemos que tener claro que una campaña de vacunación, Luz, no se vacunan a las personas solamente, se vacuna a una comunidad. Y mientras la comunidad no esté vacunada, no hay seguridad de este control. Por otra parte, veamos buenos ejemplos en el extranjero. Estamos viendo cómo Israel, con tasas de vacunación mayor que la nuestra, partieron antes, han tenido la posibilidad de avanzar más rápidamente y tienen entonces hoy día una apertura a situación de bastante normalidad al aire libre, con mayor retorno a las actividades educacionales, comerciales, a la actividad social. Y entonces es clarísimo que junto con las medidas sanitarias que el ministro ha descrito muy bien, el hecho de avanzar en una campaña de vacunación y lograr tener ese 80% desde los 18 años hacia arriba va a ser un logro muy importante. Siempre vamos a tener una población muy convencida de que las vacunas no son para ellos. Eso lo conocemos para cualquier vacuna. Y esa población va entre un 10, un 15%, dependiendo de los países. Pero lo importante es que el 80% o más, como ha mostrado el ministro, en todos los grupos etarios podamos tener la vacunación. Y después nos viene, a lo mejor viene la pregunta, el desafío que pasa con los niños. Y ahí estamos trabajando también desde la universidad con Sinovac, planteando una propuesta que esperamos tener apoyo del ministerio, del sector privado, cómo hacer un protocolo para mostrar la efectividad de esta vacuna y la seguridad en niños. Hay algunos ejemplos en el extranjero, pero sería bueno tener propuestas nacionales. Entonces, en el fondo, tenemos que tener claro que los riesgos de tener la infección son 100 veces más altos que cualquier riesgo de un efecto adverso de la vacuna. Dicho sea de paso, la vacuna de Sinovac ha tenido en estos millones de personas vacunadas mínimos efectos adversos, mínimas molestias que no se condicen con el riesgo de tener la enfermedad por coronavirus. En ese mismo sentido, Carmen Rivas pregunta lo mismo que el rector plantea, si hay cabida para esto que usted dice con el apoyo del sector privado, si hay cabida para proyectos público-privados, y en el mismo sentido, Cristian Castro también nos pregunta, es solo un tema de stock esto de abrirse, pero primero veamos, Susan, este tema de los niños que plantea el rector, requiere apoyo de otras personas, requiere apoyo en financiar los estudios, ¿qué estamos topando con los niños? No solo nosotros, digamos, el mundo entero. Está apagado el micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, primero que todo, yo creo que es muy importante también entender de que este virus que está causando esta pandemia es nuevo, o sea, lo reconocemos hace poquito más de un año y por lo tanto todos los desarrollos que se han hecho de acuerdo a las regulaciones que hemos ido conociendo y que son importantes aplicarlas en términos científicos y clínicos para, como lo hemos visto en otros estudios clínicos para otras vacunas. Y aquí se ha expresado muy bien desde el punto de vista de que para el desarrollo de una vacuna tenemos que conocer al microorganismo, tenemos que hacer estudios a nivel básico para poder idear potenciales vacunas, evaluarlas a nivel de laboratorio, lo que se denomina estudios preclínicos, y posteriormente desarrollarlas en condiciones óptimas para su uso en humanos, ¿verdad? Y posteriormente evaluarlas en estudios científicos clínicos en las fases 1, 2 y 3 que conocemos. Sin embargo, cuando son vacunas que por primera vez se incorporan en la población, es muy importante hacerlo en población adulta sana, para justamente comprobar su seguridad
la capacidad de inducir una respuesta inmune y también de ser efectivas. Y una vez que se ha comprobado que estas vacunas cumplen todos estos criterios en población adulta sana, se empiezan a incorporar otras poblaciones que son quizás más susceptibles, que son más vulnerables, como por ejemplo los niños, mujeres embarazadas, adultos mayores. Y actualmente, con múltiples vacunas que han sido aprobadas en estudios clínicos y su uso ha sido aprobado para utilizarse a nivel de la población como uso de emergencia, estamos actualmente en la etapa, digamos, científica de poder incorporar y poder comenzar a evaluar estas vacunas para ver su seguridad, respuesta inmune y eficacia en otras poblaciones. Y es muy importante considerar de que actualmente las personas que son más susceptibles, digamos los adultos mayores, también vamos viendo cómo este virus va cambiando y va afectando a otras poblaciones, ¿verdad? Poblaciones más jóvenes, y por supuesto también el impacto que puede tener en los niños, tanto a nivel de el impacto en salud propiamente tal de ellos también como potenciales transmisores de este virus. Y eso eventualmente podría ser cuando que se ampliara a los niños. Primero que todo, hay ya vacunas que están haciendo estudios clínicos para niños y justamente para la vacuna de Sinovac, por ejemplo, ya se están haciendo estudios clínicos en China, en donde han demostrado que la vacuna efectivamente es segura y es inmunogénica, pero por supuesto es necesario también hacer los estudios de eficacia y por lo tanto se está ya trabajando en esto de estudios de eficacia para poder justamente también nosotros a nivel de Universidad Católica poder realizar, teniendo los aportes, digamos, económicos para poder hacer estudios, realizarlos en nuestro país, y yo creo que ahí hay un aspecto muy importante, Luz, que estamos nosotros como país en condiciones, y justamente para crear esta confianza en nuestra población, de que tenemos la capacidad científica y clínica para poder evaluar en nuestra población y obtener nuestros propios datos sobre la seguridad, inmunogenicidad y eficacia de las vacunas. Y considero que esto es algo muy importante de hacer y que justamente, dado cómo se está desarrollando esto, es importante acelerarlo para poder ejecutar estos protocolos y poder demostrar que estas vacunas son efectivamente seguras para niños y para otras poblaciones susceptibles que también las requieren urgentemente. Ahí le contestamos a Erika Catalán, ¿no es cierto?, que preguntaba cuándo para los niños. Quiero pasar a la pregunta de Cristian Huepe, que señala que ¿qué opinan sobre la necesidad de abordar la desinformación que promueven algunos grupos en redes sociales? En Social Listening Lab estamos viendo que nadie les contesta, o sea, como que queda su información y nadie lo desmiente. Ministro, ¿hay algún trabajo dirigido a esa... porque finalmente se transforman en focos de desinformación? A los periodistas nos gusta hablar de desinformación más que noticias falsas, pero se transforman en focos de desinformación que van minando esta confianza. Sí, eso es un problema muy importante. Yo quisiera repetir una cifra. Con primera dosis ya hemos vacunado al 53% de la población total. Yo di las cifras por edades, hay edades sobre 90%. Y con segunda dosis ya hemos vacunado al 43% de la población. Cuando Israel alcanzó a vacunar sobre el 37% de la población, se comenzaron a observar efectos muy beneficiosos justamente en la evolución de la pandemia, y es lo que estamos viendo nosotros, que cuesta transmitirlo, pero en realidad ha ido cayendo la cantidad de adultos sobre 75 años en la UTI, sobre 69 años en la UTI. Tenemos una disminución, hoy día me acaba de llegar el informe, negativa en la ocupación de camas, en fin, o sea, la vacuna está haciendo efecto. Y con segunda dosis, fíjense, por ejemplo, en el grupo D, 75-79, ya se ha vacunado al 89% de la población. O sea, eso es un éxito. Ahora, ¿qué pasa con la desinformación? A nosotros nos preocupa profundamente. Lo que más nos preocupa, Luz, y estaba la decana también de comunicaciones, es que hay mucha gente que es entrevistada, incluso en matinales o en programas de televisión, y no se les hace la contrapregunta, porque cuando Susan va, o cuando el doctor Kalergis va, o cuando algún miembro del Ministerio de Salud va a dar una entrevista, le preguntan de todo, en detalle, de dónde sacó esa información, dónde está publicada, en qué revista. Pero hay otras personas que se atreven a decir cualquier cosa, y aquí le hago una crítica, desgraciadamente, tengo que hacer una crítica, y nadie les pregunta de dónde sacó eso, en qué revista está publicado lo que usted está diciendo, cuál es el impacto de esa publicación, dónde lo leyó.
Entonces, esa es la única manera que tenemos nosotros de tratar de concientizar o de responder a estas preguntas falsas. O sea, la gente no tiene por qué creerle todo a todo lo que se dice. Y yo, digamos, le pediría a la gente que lee esas noticias que cuando tengan una sospecha, hagan la contrapregunta. ¿Dónde lo leyó? ¿Dónde está publicado? ¿En qué revista científica usted leyó esa información que está tratando de difundir y que es negativa? Generalmente son negativas. Yo creo que en ese sentido tenemos que hacer una campaña también comunicacional muy importante para que la gente se autopregunte, ¿es verdad lo que estoy escuchando? ¿Es verdad lo que estoy leyendo? Y eso no pasa solo con las vacunas. Fíjese, Luz, que eso pasa con las enfermedades. Los médicos están acostumbrados a que la gente llegue con un listado impreso de Google donde le dice que tal enfermedad se trata así, y no es verdad. Entonces tenemos que tratar de trabajar con la verdad. Y eso es un aspecto comunicacional muy importante. Lo de los menores de edad, quiero agregar algo. Nosotros como ministerio vamos a apoyar cualquier estudio que quiera hacer la Universidad Católica u otra universidad en pacientes menores de edad. Y ya hay estudios en el extranjero. Y creo profundamente en la integración público-privada además. Porque aquí tenemos que trabajar y darnos apoyo todos en conjunto. Había una pregunta sobre redes sociales. A partir de la próxima semana tenemos un contrato con TikTok para que influencers a través de TikTok también, usando estas redes sociales que usan mucho los jóvenes, estimulemos la campaña de vacunación. Hay una pregunta también relacionada con el stock. No hay falta de stock. Nosotros tenemos convenio con Pfizer, con Sinovac, con AstraZeneca, con COVAX, con CanSino, y estamos negociando otras llegadas de vacunas. Lo que pasa, yo lo expliqué, no se trata de abrir la cadena de vacunación, es decir, vengan todos a vacunarse. Eso es un error garrafal. Se van a juntar cientos de personas o miles de personas, no va a haber vacunas suficientes, va a crear caos y desorden y más contagiosidad. Por eso es que hemos ido progresivamente haciendo un calendario. Incluimos ahora a las mujeres embarazadas. Antes incluimos a las nodrizas. Ahora, para incluir a cualquier grupo, Luz, nosotros tenemos que consultar a los especialistas. El Ministerio de Salud no incluye los grupos solo porque se le ocurrió. Consulta al grupo de expertos, consulta al ISP, consulta al PNI, consulta a las universidades. Es decir, para tomar una decisión de esta envergadura, nosotros tenemos que consultar a aquellos que pueden dar evidencia científica, valga la redundancia, basada en la evidencia. Por eso es que esto hay que hacerlo ordenadamente y paso a paso, como dice nuestro eslogan. Bueno, en ese sentido es bien importante desarrollar también una educación de la población en términos a cómo se enfrenta a la información. O sea, cómo debería uno buscar más fuentes, ¿no es cierto? En el sentido que usted dice. Rector, aquí la universidad, ¿cómo puede aportar en términos de ir contrastando informaciones falsas o informaciones sin sustento? Porque vemos hoy día los resultados de la CEP que se dio a conocer hoy día, y la confianza en lo que informan los científicos y la confianza en lo que informa mi familia está en el mismo nivel. Cuando la verdad es que uno ya debería, especialmente en 2 años de pandemia, en 1 año y algo de pandemia, aprender a confiar más en la evidencia científica. ¿Cómo cree usted que como universidad podemos colaborar en eso? Bueno, yo creo que estoy muy en la línea de lo que acaba de decir el ministro. Cuando la profesora Susan Bueno publica su investigación en revistas científicas, hay un grupo de expertos pares que revisa al detalle lo que la profesora Susan Bueno envía, y hay una rigurosidad y una exposición a la ciencia por pares igualmente calificados que ella, que es extremadamente rigurosa. Entonces, no puede una opinión de la profesora Susan Bueno mostrando su experiencia científica ponerse a la misma par que una opinión da al pasar por una persona que no tiene ninguna capacitación en el área. Esto sería lo mismo que cualquier persona hablara sobre cómo construir estructuralmente un puente
o hacer la construcción de un edificio. A nadie se le ocurriría salir a hablar en los matinales sobre cómo se construye un edificio o cuánto fierro hay que ponerle a un puente. Pero resulta que mucha gente habla sin ningún conocimiento y como tienen una llegada, una empatía, etcétera, hacen mucho daño porque sus opiniones no se basan en evidencia científica. Para llegar a plantear una propuesta de vacuna, se ha pasado como nunca en la historia de la ciencia, por un año y medio. Generalmente las vacunas se demoran 6, 8 años. Ahora se han puesto miles de personas a trabajar arduamente para llegar a una presentación científica. Entonces, para las universidades yo creo que lo que tenemos que hacer, y me alegra mucho lo que se está haciendo en redes sociales, es confrontar con la verdad, con la realidad, con el contenido científico, porque no, una opinión no se contrapone con otra opinión, sino que se tiene que contraponer con bases científicas, que esa es la esencia de lo que tiene a su haber la universidad o las universidades. Ahora, yo quiero decir que me alegra mucho el respaldo que siempre hemos tenido del Ministerio de Salud, porque el tema de niños nos pone en una situación muy interesante de volver a desarrollar un protocolo científico en Chile que nos muestre eficacia de la vacuna, que nos muestre el seguimiento de protección. Tengo que decir, en esta conversatorio podemos dar primicias, digamos. El laboratorio Sinovac tiene mucho interés de llegar a Chile y de instalarse en Chile para tener una mirada regional. Y de la mano de la Universidad Católica, con el apoyo del Ministerio de Ciencia, del Ministerio de Salud, queremos proporcionar todo el apoyo científico para que podamos desarrollar vacunas en nuestro país, no solamente de coronavirus, sino que de otros formatos. Hay varias iniciativas en nuestro país con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad de Chile, pero el interés que tiene Sinovac de llegar a Chile puede abrirnos un futuro muy, muy espectacular en este trabajo. Entonces, aquí, como en otras situaciones, tenemos que tener este trébol de 4 hojas: el Estado, la academia, el sector privado, la sociedad civil, porque muy bien decía el ministro, cuando estas campañas se establecen, ¿qué haríamos sin la red de municipalidades? ¿Qué haríamos sin el apoyo de las juntas de vecinos? ¿Qué haríamos sin el apoyo de voluntarios que, por ejemplo, llevan a personas con dificultad para trasladarse a vacunarse? O sea, esto es una cadena de buenas vibras, de buen espíritu, para que un resultado final se logre. Entonces yo puedo decir que la universidad está trabajando con Sinovac para que podamos traer esa tecnología y esa iniciativa hacia el país y que tengamos entonces la posibilidad de seguir implementando esta vacunación. Yo quiero felicitar al ministro porque este protocolo que se muestra y este análisis de más de 10 millones de vacunados, que muestra cómo las tasas de estadía en UCI, cómo las tasas de mortalidad en las edades mayores van cayendo, es una fotografía única en el mundo, porque esto ya no es un protocolo clínico de voluntarios, sino que son personas de la vida real que a través de la vacunación ya se enfermaron menos, ya se hospitalizaron menos, ya se mueren mucho menos, y es bien emocionante, diría yo, ver las curvas. Y entonces, cuando las personas opinan al pasar, yo lo que le diría es: vea la curva. Si esta curva no son 20 personas, son 10 millones de vacunados que están mostrando en el impacto en el sistema de salud real de nuestro país, cómo estas curvas van cayendo en términos de hospitalización, mortalidad. Si eso no lo convence, quiere decir que no tiene la apertura de corazón y de mente para entender la realidad que estamos viendo en un ensayo clínico en la realidad que es ejemplar. Felicitaciones, ministro, por ese estudio que se hizo, porque realmente va mostrando el impacto de una campaña de vacunación. En vivo y en directo, un ensayo mundial, ¿no es cierto? En vivo y en directo con la vacunación. Por desgracia se nos acabó el tiempo. Susan quiere decir algo y yo, ministro, después le quiero pedir que a ver si nos adelanta más o menos cuándo vendrían los niños.
Sí. Susan, dime y... Sí, muy corto para cerrar, básicamente dos aspectos importantes que yo creo que se han destacado acá, justamente para crear esta confianza a nivel de la comunidad. Primero que todo es la transparencia máxima en términos de investigación de los resultados que se tienen, los ensayos que están haciendo, cómo estos, nuevos desarrollos, nuevas vacunas se generan, cómo funcionan en nuestra población, y yo creo que es un gran privilegio que podemos tener hoy la capacidad científica, la capacidad clínica, el apoyo, toda esta red que tenemos a nivel de nuestro país estatal, del sector privado, que nos permite estar, por una parte, desarrollando la ciencia, por otra parte, evaluando estas vacunas y también logrando implementarlas muy rápidamente. El desarrollo, por ejemplo, de manufactura en nuestro propio país, también esto facilitaría justamente la mayor confianza de nuestra población de que estamos haciendo desarrollos locales con nuestros científicos, evaluándolos con las necesidades que tenemos de nuestra población. Y yo creo que yendo a este camino que se ha acelerado con esta pandemia es muy importante. Nosotros en la universidad también estamos haciendo investigación y hemos hecho el año 2018 investigación que hemos publicado en artículos científicos indicando la importancia de que los países puedan desarrollar este tipo de manufactura de vacunas, por ejemplo, tanto de investigación como de producción y estudios clínicos en los países para generar la confianza. Y finalmente decir que justamente el problema de la confianza y la comunicación y las noticias que permiten desinformar a la gente también es un problema complejo, y como todos los problemas complejos también tenemos que abordarlo con ciencia. Y yo creo que eso también es importante considerar, que tenemos que hacer investigación en esto, de cómo podemos generar tipos de comunicación que sean más certeros y que llegue más fuertemente la verdad a la población, más que noticias que pueden no tener fundamento. Ahí, bueno, ministro, una buena noticia y una ¿cómo se llama?, de instalarse acá en Chile, el Sinovac, pero también una idea, de hacer algunas vacunas acá, también la idea de ir contrarrestando y dando más información científica. ¿Cómo lo ve usted, para cerrar brevemente? Y bueno, si nos puede decir cuándo llegamos a los niños, porque nos han preguntado. Primero, quiero agradecer obviamente la participación en este conversatorio, que ha sido muy interesante. Segundo, quiero decir que la encuesta Ipsos, que salió hace muy poco tiempo atrás, o muy pocos días atrás, la gente contestó, el 68% de los encuestados dice que buscan información en páginas oficiales del gobierno en relación a la vacuna, y también que las personas vacunadas manejan mucho más información que quienes no se han vacunado. Segundo, quiero destacar lo que decía el rector y Susan, en el sentido de que nosotros con la vacuna Sinovac hicimos un estudio con más de millones de personas que fue presentado públicamente hace unos días atrás a través del Hospital Digital. Hubo más de 30.000 visitas al sitio, hubo más de 24.000 personas conectadas. Y hoy día este estudio fue presentado ante la Organización Mundial de la Salud y causó un gran impacto muy positivo. Por eso tengo que agradecer a la Universidad Católica que haya hecho este estudio en fase clínica 3 acá en Chile, y obviamente que nos va a permitir lo que hemos pedido mucho, que sea la Organización Mundial de la Salud la que diga cuáles son las vacunas que nos van a servir en el futuro para poder transportarnos o viajar a lo largo del mundo sin tener ningún tipo de problemas ni peticiones especiales. Yo creo que en el caso de los niños vamos a apoyar firmemente el estudio que quiera hacer la Universidad Católica con Sinovac, y obviamente que la fecha en la cual podamos comenzar a vacunar niños no la puedo dar porque, como ya lo hemos repetido varias veces, primero, son estudios largos. Segundo, hay que determinarlos. Tercero, hay que publicarlos. Cuarto, hay que someterlos al ISP y a un grupo de expertos que son los que nos tienen que autorizar su uso. Además, en el caso de los niños, esto requiere un manejo ético muy, muy fino, muy importante, que requiere además la aprobación de los padres, madres o tutores. Entonces, es un proceso diferente obtener la aprobación de un adulto que de un niño. Yo quisiera terminar diciendo que Chile, en este momento, es líder mundial en PCR y en vacunación. Es el segundo país, y lo destacó hoy día el New York Times, que, entre paréntesis, el otro día yo me quejé contra ese diario, pero hoy día destacó el New York Times porque cita a
John Biden cuando habla de su plan de vacunación y cita a Chile entre los países exitosos en cuanto al plan de vacunación. Y eso es gracias a esta integración público-privada, porque también el sistema privado dio dinero para la investigación y además la asociación, no solo con la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, con la Universidad de la Frontera, con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad San Sebastián, Andrés Bello, en fin, muchas universidades han colaborado con estos proyectos y solo pensando en el beneficio de nuestra población. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias por haberse dado el tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias, rector. Muchas gracias, Susan. Esperamos haber contribuido en algo a la confianza y a todos los que nos están viendo los llamamos a ser críticos de la información que reciban y a preguntar en harta fuente. Bueno, lo que dice el ministro de que sí se están consultando en fuentes oficiales. Muchas gracias y los esperamos en una nueva ocasión en estos conversatorios organizados por Social Lab y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias.